Buenas tardes, aquí tenemos a Jessica. A continuación haremos una serie de preguntas y veremos cómo las contestará. Pregunta uno: ¿cuáles son los principales tratados económicos que México tiene con el mundo? El Tratado de Libre Comercio. Pregunta 2: ¿cuáles son los principales tratados económicos que existen entre países en Europa? El Tratado con Niza, Unión Europea, Ámsterdam y Lisboa. Pregunta 3: ¿en qué consiste el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá? En importación-exportación. Pregunta 4: ¿cuáles son los principales acuerdos de comercio para importación o exportación a través de ese tratado? Promover intercambios de bienes. Última pregunta: ¿qué efectos tiene la globalización en el comercio internacional? Crecimiento en actividades económicas, sociales y culturales, entre otras. Ok, gracias. Buenas tardes, ¿le podemos hacer unas preguntas? Sí. ¿Usted sabe cuáles son los principales tratados económicos que México tiene con el mundo? No. ¿Usted sabe cuáles son los principales tratados económicos que existen entre países, principalmente la Comunidad Europea? Pues yo me imagino que los tratados de libre comercio y la importación y todo eso. ¿Y usted sabe en qué consiste el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá? En poder trasladar los productos de un país a otro, pues sin problemas. ¿Y usted sabe cuáles son los principales acuerdos de comercio para importación y exportación a través de este tratado? No. ¿Qué efectos tiene la globalización en el comercio internacional? Muchas gracias. Ay, muy... ¿Cuáles son los principales tratados económicos que México tiene con el mundo? Bueno, México cuenta con 12 tratados, pero para mí los importantes sería pues lo que es la unión con Estados Unidos, Canadá, Japón, Colombia, Venezuela, también está Israel y lo que es el Triángulo del Norte, que básicamente consiste en Honduras, El Salvador y creo que Guatemala. ¿Cuáles son los principales tratados económicos que existen entre países, principalmente el de la Comunidad Europea? Bueno, en la comunidad europea sería lo que es con Lisboa, Niza, Ámsterdam y Bruselas. Okay. ¿En qué consiste el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá? Pues básicamente el tratado de ellos, entre ellos, es transportar lo que es su mercancía y hacer que ahí no sé, más o menos. Bueno, sería básicamente transportar sus recursos, entre otros, para hacer que esto se agranda más y no quede como un país que solo tenga sus propios recursos y no transporte entre otros. Algo así. Dale. ¿Recuerdas el final? Ya.